que se llama Anticáncer. Él es un médico psiquiatra que tuvo cáncer y entonces describe toda su situación. Y entonces hablaba precisamente de el tema de la unión del espíritu y el cuerpo. Cómo en el cáncer lo biológico es importante, pero también lo mental. ¿Ustedes cómo tratan este tema? Tú sabes que lo mental va desde la fe, todo el estado emocional genera una respuesta del cuerpo. Tú ves que los pacientes deprimidos responden completamente distinto. Tú ves que en la mayoría de los hospitales psiquiátricos no hay pacientes con cáncer. Es decir, hay algo en la mente que definitivamente tiene que ver con cómo nuestro cuerpo responde. Entonces, a mí no me queda la menor duda que hay un tema. La salud no es solamente hacer ejercicio o comer sano. La salud emocional. Y eso me pasó en Estados Unidos cuando yo tenía la idea de que los latinos iban a tener más cáncer o se iban a morir más que los americanos. Y no es así. No es así. Y yo estoy seguro que tiene que ver porque los latinos tú los ves más en familia, en los centros comerciales, lo ves en Disney, lo ves disfrutando los fines de semana, lo ves en actividades. Y yo creo que definitivamente ese relacionamiento, la vida en familia, los amigos, el compartir, es parte de la receta de una vida saludable. Interesante el libro porque además como es médico y psiquiatra y estuvo él, el cáncer, describe una serie de técnicas, sobre todo mentales. Pero una de las cosas que él plantea con profundidad es la recaída. ¿Cómo tratar la recaída en el cáncer? La recaída es un tema, por supuesto depende de cada cáncer, pero es un tema duro porque afecta además emocionalmente al paciente. Un paciente que de alguna forma respondió a la primera vez y ve que hay una recaída del cáncer, pues siente como que llegó, pero definitivamente depende del tipo de cáncer. Por ejemplo, el cáncer de testículo, incluso con recaída, te puedo decir que es 98% curable. Y se demostró con las drogas de quimioterapia, fundamentalmente con el cisplatino, aún en cáncer de testículo. Y vimos el ejemplo de Armstrong, el ciclista, que aún con metástasis cerebrales, las metástasis se fundieron. Entonces hay cánceres que responden completamente a la quimioterapia. Y lo más novedoso, hoy en día, más que la quimioterapia, el desarrollo de la inmunoterapia, que es un nuevo gran pilar para el manejo, para la lucha contra el cáncer. Antes era básicamente, teníamos solamente quimioterapia y radioterapia. Hoy en día tenemos inmunoterapia, que es absolutamente, completamente distinto. Antes usábamos drogas de quimioterapia que destruían todas las células, tanto malignas como benignas, pero acababan con todo. Hoy en día la inmunoterapia son terapias dirigidas, terapias específicamente contra las células cancerígenas y ha dado resultados increíbles. Hay cánceres que, por ejemplo, el melanoma, que era una sentencia de muerte, ha cambiado la historia. El cáncer de pulmón, que era una sentencia de muerte, ha cambiado la historia. Entonces, depende del tipo de cáncer, depende de la recaída, pero evidentemente no necesariamente porque ha habido una recaída significa que llegó la hora. Yo creo que es muy importante seguir peleando. Hay alternativas, hay nuevas drogas que se siguen desarrollando y el panorama es totalmente distinto. Y en cuanto a la posibilidad de la biotecnología, de la manipulación genética, el llegar hoy en día con toda esta técnica nueva de inteligencia artificial, particularmente en la nanotecnología, podemos cambiar el destino de esa enfermedad. Hay varias cosas importantes. Uno tiene que ver, inteligencia artificial es de hecho un término que incluye muchas cosas, desde máquinas que aprenden tareas repetitivas, hasta a máquinas que logran procesar esta información y dar respuesta, o sea, que es la automatización. Es increíble cómo ya la inteligencia artificial está tomando campo. No me queda la menor duda de que va a llegar. Se han hecho estudios donde la inteligencia artificial, donde ponen situaciones clínicas y ponen simplemente a que él analice una herramienta de inteligencia artificial, la ponen a que la analice un médico usando la inteligencia artificial, y a veces el mismo médico, por sus prejuicios, puede de alguna forma no creer que esos posibles diagnósticos son o no, esto no es así, no es, y puede afectar los resultados, y al final el análisis de inteligencia artificial puede tener razón. Bueno, recordemos aquello de Kasparov, en la partida de ajedrez que le ganó la computadora. Entonces, no se sorprendan, hoy en día ya hay plataformas que tú puedes estar hablando con el paciente y esta plataforma está escuchando nuestra conversación,
está transcribiendo toda la información, la está analizando, ya sabe, de acuerdo a los posibles diagnósticos que se están planteando, le da al médico una lista de posibles diagnósticos, posibles pruebas a pedir, que a veces el médico puede ni siquiera estar pensándolas, pero estos sistemas ya han analizado y la han alimentado de miles de posibles de preguntas que al médico ni siquiera se le ocurre en ese momento hacerle y el sistema sabe de acuerdo a lo que están conversando. El sistema es capaz de detectar conversación en el ambiente que no esté relacionada y eliminarla y no transcribirla. Entonces, esto definitivamente no es que viene, esto está disponible ya. Igual que hay plataformas que pueden escuchar y transcribir, estas plataformas ya pueden aprender de todos estos diálogos y van a generar posibles diagnósticos, van a darte inmediatamente alarmas de interacción de medicamentos, van a darte posibilidad de estudios diagnósticos. La inteligencia artificial alimentada de miles de imágenes es capaz de ver hoy en día una imagen de radiología y te dice, esto es tal cosa. Y o sea, a mí no me queda la duda de que es una realidad. Lo que va a cambiar es el servicio médico, donde el médico inteligentemente sepa usarla y reconocer que es un aliado en vez de intentar oponerse a que eso va a llegar. Creo que como la parte de la ingeniería nuclear que se descubrió para la medicina, los rayos X, podamos llegar también a una distopía o una utopía, a hacer cosas para el bien o para el mal, como pasó con Hiroshima. Absolutamente. La medicina está en ese camino, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Qué consejo da? Porque al final del libro, Sherman Schreiber dice, precisamente el subtítulo dice, los gestos cotidianos para la salud del cuerpo y del espíritu en relación con el cáncer, algunas líneas fundamentales de consejos básicos, porque es una espada de Damocles que todos tenemos en el sobre el cuerpo. Yo creo, primero, hay cánceres que no podemos prevenir, por los momentos. Cisnes negros, como llamaban. Hay cisnes que no podemos prevenir y, por lo tanto, estando conscientes de que algunos no podemos prevenir, podemos insistir en que hay que diagnosticarlos lo más precoz posible. Si el cáncer de mama, de seno, no es diagnosticable, no es prevenible, no lo podemos prevenir, pero sí podemos tratar de diagnosticarlo a tiempo. Y no necesariamente con Tócate, esa campaña que había que Tócate, porque incluso Tócate lo va a encontrar ya de cierto tamaño para que tú lo puedas palpar, para que la señora lo pueda palpar. Entonces el mensaje es, hágase su mamografía para encontrar una lesión que incluso sea tan pequeña que aún no sea palpable. Entonces el gran secreto está en el diagnóstico a tiempo, haciendo medicina preventiva. Vaya a su médico para que le hagan su ultrasonido abdominal, que no hay nada anormal, que le hagan una mamografía. Si es un fumador importante o fumó en forma importante por muchos años, tiene que hacerse una tomografía de tórax una vez al año, de por vida. Se hacen tomografías de baja dosis de radiación, pero es muy importante porque el cáncer de pulmón avanza tan rápido que solo se puede diagnosticar solo se puede curar cuando es muy pequeño. Y eso requiere que sea diagnosticado a tiempo y eso requiere una tomografía, no una placa de tórax simple, requiere una tomografía a baja dosis una vez al año a los que fueron fumadores o fumaron mucho, y esto hay que hacerse por lo menos 15, 20 años habiendo dejado de fumar, porque los efectos del cigarrillo pueden durar hasta 15, 20 años. El cáncer de pulmón en el 80% de los pacientes tiene que ver con fumar, pero hay 20% que no tiene que ver con fumar. Muchos de los fumadores se escudan, no, él le dio cáncer de pulmón y nunca fumó. Es excepcional. 20% de los no fumadores puede darles cáncer de pulmón y ha aumentado la proporción, porque claro, mucha gente ha dejado de fumar y al bajar la proporción de fumadores, el porcentaje que ocupa los no fumadores va a aumentar, porque afortunadamente la gente ha tomado conciencia y ha dejado de fumar. El dejar de fumar no es fácil, pero definitivamente es posible. Y hay estudios que han demostrado que la gente no deja de fumar al primer intento. Esto es importante. No dejan de fumar al primer intento. Les cuesta 5, 6, 7 intentos para dejar de fumar, pero lo logran. Entonces, no deje de intentarlo, que lo va a lograr. Lo importante es que siga intentando dejar el hábito de fumar, porque es un hábito terrible. Y lo segundo importante es que acaba de salir en el reporte de la American Cancer Society que el hábito del alcohol también es el tercer factor de riesgo para desarrollo de cáncer. Entonces, hoy en día en las guías americanas, pacientes con cáncer, se les dice claramente,
con cáncer o con riesgo familiar de cáncer tienen que controlar la cantidad de alcohol. Entonces, eso es nuevo. El alcohol está relacionado con el cáncer. La alimentación, el deporte. Por supuesto, el deporte no es que tienen que salir a hacer una carrera, Claro. pero simplemente tienen que caminar por lo menos 3, 4 veces a la semana y tienen que caminar por lo menos media hora, 45 minutos. No es correr, pero sí hacer actividad física. Y aparte de caminar, por supuesto, tiene que de alguna forma controlar, porque la obesidad es un factor de riesgo para el cáncer. Cáncer de colon, cáncer de próstata, asociados con la obesidad. Entonces, tiene que controlar el peso. No estamos hablando de que vayan unos artistas para televisión. Simplemente estamos controlando de que tenga un hábito, no sea una obesidad mórbida. Entonces, definitivamente tienen que controlar la cantidad de comida. Y es un tema calórico. No es un tema de que si hago fasting, si hago carbohidratos, no. Es un tema de energía. Usted consume tanta cantidad usted ingiere tanta cantidad de calorías y no las consume, se van a depositar. ¿Qué está haciendo cuando hace fasting? En vez de 3 comidas hace solo 2, por lo tanto está comiendo menos cantidad. Entonces, en resumen, tome conciencia de qué está comiendo y la cantidad que está comiendo. Cuando vaya a comer, realmente diga, de verdad lo necesito, lo quiero, está bueno, no está bueno, y de alguna forma tome conciencia de la cantidad de cosas que está comiendo. Y verá que reduciendo la cantidad y aumentando un poco el ejercicio, de alguna forma va a aumentar el consumo y va a perder de peso y va a lograr una vida sana. Y lo otro importante, estos controles de peso no son de la noche a la mañana. Estos controles de peso requieren mucho tiempo y en la medida que tomen más tiempo van a ser sostenibles en el tiempo. El tema del sobrepeso, además, hoy en día, con la cantidad de medicamentos nuevos que hay, que tanto reducen el hambre como retardan el vaciamiento gástrico, ayudan tremendamente y son una tremenda alternativa. Es decir, que hoy en día hay forma de ayudarse para controlar el sobrepeso sin necesidad de llegar en forma inmediata a cirugías para control del peso. Es decir, que hay forma de ayudarse, por supuesto, pidan ayuda. Bueno, doctor Sotelo, qué agradable conversar con usted, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, de guerras, de conflictos, donde la medicina, si algo es universal, es la medicina, y si algo es humanitario, es la labor de los médicos. Así que, como decíamos, embajador venezolano en la parte médica, con su experiencia y sobre todo, sembrar en Venezuela esos conocimientos. Gracias, gracias. De verdad que sí es importante. Por un lado estamos tratando de sembrar salud y por otro lado vemos cantidad de conflictos y cosas que tú dices, wow. Bueno, Llegar al muchísimas gracias. entendimiento. Los embajadores que nos siguen y los diplomáticos saben de lo complejo y dinámico de la política internacional y cómo la medicina es esencial. Fíjense el debate que se ha abierto ahora con la línea del presidente Trump frente a la OMS y la necesidad de reformular todos estos organismos. El COVID-19 nos demostró lo frágil que es la humanidad y no estamos preparados para situaciones en el área de la salud. Hay que invertir y formar nuevos cuadros, que es lo que usted hace en la universidad. Tú sabes que eso es un tema importante porque cuando estábamos en Estados Unidos y empezó la gente, que fue el primer país que empezamos con la vacuna, mucha gente iba a Estados Unidos a tratar de vacunarse. Sí. Y empezaban en Estados Unidos a tratar de bloquear si no tenían, que por qué venían, y la gente que cruzaba, sobre todo a California por Tijuana, a vacunarse. Y yo les decía a la gente que terminaran de entender que mientras que el mundo entero no se vacunara, no acabaríamos con esto. O sea, hay momentos donde hay que tomar conciencia de que hay situaciones o epidemias que afectan al mundo entero y que mientras no todo el mundo entero tenga posibilidad de atacarla, no se van a acabar, porque van a seguir entrando a los diferentes países. Entonces, esa necesidad de tomar conciencia social de que hay que ayudarnos para entre todos poder combatir estas enfermedades, si no, no vamos a acabar con ellas. Entonces no se trata solamente de que estemos vacunados, porque entonces cuando salgamos de la casa, si hay gente no vacunada, pues nos vamos a contagiar. Entonces, no es, el ejemplo de una casa, me refiero al ejemplo de un país, claro, o al ejemplo de un continente. No solamente si no acabamos en un sitio, tenemos que acabar con estas situaciones en el mundo entero. Gracias nuevamente, como decía el Papa Francisco, estamos en el mismo barco todos y tenemos que cuidarnos entre todos y ayudarnos. Así que en otro programa volveremos a entrevistarnos en el futuro cuando tenga otras actividades, sobre todo en la parte diplomática de la medicina en el futuro. Y nosotros cerramos por hoy invitándolos para el próximo domingo a la misma hora, siempre en Embajadas y Embajadores. Buenas noches.